La vida siempre va a continuar a pesar de los dolores que tengamos, pero la vida cuesta vivirla cuando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro estado emocional está afectado por el sufrimiento. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En la noche de hoy voy a tocar un tema que es sensible a todos y a cada uno de nosotros, en menor o en mayor grado. Y si por ahí a alguno el tema le resbala, porque dice, para mí esto ni fu ni fa, bueno, quédese tranquilo que le va a llegar el momento. Pero lo interesante es que es uno de los temas que se habla poco, porque como se da por sentado que todo el mundo sabe, entonces yo creo, a mi parecer, que es un tema del cual se debe hablar un poco seguido, porque está impreso dentro de del drama de la vida humana. La trama de nuestras vidas contiene una gama diversificada de facetas, que paradójicamente separadas o juntas conforman esas fases que moldean nuestro carácter y también nuestras actitudes. Y todas juntas, en el consenso final, forman un proceso que hace sólida o desfigura nuestra identidad. Porque llega un momento que uno se pregunta quién soy, qué hago acá, para qué estoy aquí, por qué nací en esta familia, por qué tengo el padre que tengo, por qué tengo la madre que tengo, por qué estoy vivo en el contexto social que tengo. Entonces no tenemos a veces un poco definido el tema de nuestra identidad. Pero tenemos que saber que todas las experiencias de la vida humana, todas las fases, todo el proceso de eso que llamamos vida, moldea nuestro carácter, moldea nuestras actitudes y van conformando nuestra identidad individual, como somos, como nos caracterizamos cada uno. No sé si a ustedes les ha pasado que, ¿y qué te parece fulano? No sé. Ni fu ni fa. ¿Qué ha pasado? No tiene definida su identidad como persona. Bueno, el tema que vamos a tocar en esta noche, en esa gama diversificada de facetas, se encuentra el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento. ¿Quién de los que está acá nunca ha tenido un dolor? Levante la mano. ¿No hay nadie que nunca tuvo un dolor? ¿Nunca tuviste un dolor? Sí. ¿Nunca te pinchaste? Todos tenemos dolores. Y a todos, más allá o más acá, nos llega ese tiempo de sufrimiento. Entonces el tema de esta noche se basa en esa frase que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Repetimos, el dolor es inevitable, no podemos evitarlo, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué significa? Que tengo la opción de sufrir o no sufrir, pero no tengo la opción de no tener dolor. Entonces, esta no es una frase mía, es una frase de la competencia, una frase de Buda. Sí.
Buda fue el fundador del budismo, pero ¿cómo, hermano, va a estar compartiendo en la iglesia una frase del budismo? No, no es del budismo, es de Buda. Todas las frases que muchas veces encontramos en la internet, en las paredes, en los libros, son el resultado de la observación, el resultado de pensar, el resultado de comparar hechos y ocasiones en los cuales nos permite de alguna manera vislumbrar la sabiduría de sus lecciones. Entonces, lo plasmamos en una frase cortita que lo dice todo. ¿Qué le parece? Entonces, esta es una de las frases de Buda, que es fruto de la observación ¿de qué? De la raza humana, del contexto humano. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¡Qué tremendo! Leemos en la Biblia las palabras de nuestro Señor Jesús. Dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Repito, estas cosas, dijo Jesús, les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El dolor y el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable. En el mundo tendréis aflicción. Hay tres cositas, hermanos, de las muchas que podemos sacar de este tema. Por causa del tiempo no podemos explayarnos todas, pero hay tres que deseo puntualizar en esta noche. En primer lugar, todos y cada uno de nosotros tenemos una herencia de dolor. Heredamos el dolor. No es que buscamos el dolor porque nos gusta sufrir dolores. Nacemos con el dolor. Crecemos con el dolor. Desarrollamos nuestra existencia con el dolor. Y terminamos nuestras vidas, algunos como en un suspiro y otros sufriendo muchos dolores. ¿No es cierto? Entonces nadie está libre. Todos y cada uno de nosotros tenemos esta experiencia de tener la herencia de dolor. Una pregunta que me surgió de estar pensando en esto: ¿Dios nos creó con el dolor? ¿Qué dicen ustedes? Cuando Dios creó al ser humano, ¿lo creó con la capacidad de experimentar dolor? ¿Cómo? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo podés afirmar eso? ¿En qué basás esa afirmación? ¿En qué nos basamos? Si decimos que Dios no nos creó con la capacidad de sufrir dolor, ¿en qué nos basamos? ¿Cómo? Nos crió a su imagen y semejanza. Quiere decir que Él no tiene dolores. Es un tema, ¿no? Dice por ahí en el Antiguo Testamento que en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Pero la constitución de Dios sufre dolor. Miren, yo no me atrevo a decir que Dios no nos creó sin dolor, porque cuando el ser humano, bueno, la mujer mete la pata, después el marido también. La serpiente, dice el diablo disfrazado de serpiente, le engañó a la mujer. No pasa nada, comer nomás, que lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman van a ser igual que Él. Y entonces la mujer con esas palabras ahí empezó a mirar más y vio que, no sé si era la manzana, si era una pera, si era yo qué sé qué sería. Pero una fruta. ¡Ay, qué lindo! Ya le entraron las ganas de comerlo. Lo tomó,
Yo creo que hasta le temblaba la mano cuando le tomó. Pero ahí con el temblor y todo, le dio un mordisco y no pasó nada. No le creció la nariz. No cayó muerta, fulminada, ¿no? Y se la comió toda. Entonces cuando vino el marido cansado, ya en la tardecita, con la asada al hombro, arrastrando las patas porque estaba cansado de la tarea del día, allá viene la vieja, le trae, lo espera con la fruta en la mano. ¿Y usted cree que la bombao no se dio cuenta? ¿Usted cree que no se dio cuenta el Adán? Claro que sabía. Algunos dicen que cuando estiró la mano para agarrar la fruta, estaba mirando otra cosa, porque en ese entonces estaban todos desnudos, pero no había malicia en ese entonces. Estar desnudo era natural. Estar con todos los elementos. Hoy no es natural estar con los elementos al aire porque se les vuela la cabeza tanto de un lado como para el otro. Pero en aquel momento, Adán, sin malicia ninguna, sin maldad, sin malos pensamientos, estiró la mano y comió la fruta. Fue más bombado él que la mujer. Porque Dios le dijo a Adán, vos no comas este fruto. A la mujer no le dijo, él tenía la obligación de decirle. Pero él sabía bien lo que estaba haciendo y a veces culpamos a la mujer por el hecho de que la desgracia vino al mundo. No es por culpa de la mujer, por culpa del hombre también. Más responsabilidad tuvo el hombre. Entonces después Dios hizo esa sentencia a la mujer primero, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, así dice el texto. Ay, ¿cómo va a decir, hermano, la mujer preñada? Bueno, acá dice el texto, lo leí ahora hace un rato, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, de tu parto, de tu alumbramiento. ¿Y al hombre qué le dijo? Con el sudor de tu frente vas a comer todos los días de tu vida. A partir de ese momento, hermano, la tierra quedó maldita. Empezó a producir cardos y espinos, gramillas, toda suerte de yuyo, toda suerte de peste que al hombre no solo le tuvo que gastar el sudor, sino que gastó mucho dolor procurando el morfi. Entonces, desde ese entonces, el dolor es una de las características de la raza humana. El dolor está incorporado a nuestra naturaleza, está limitado a lo físico. ¿Sí o no? Sí, señor. Porque lo que está confinado a nuestro estado emocional es el sufrimiento. Entonces, si decimos que el dolor es... ¿Qué es el dolor? No lo podemos evitar. Ya está pegado a nuestra naturaleza, es inherente, pero el sufrimiento, producto de las circunstancias y de las decisiones y de la vida, está ligado más con nuestro estado emocional. ¿Cuántas veces se da que, bueno, la hermana Fanny me contaba que tiene un problema en la rodilla, ¿no lo sigue teniendo todavía? Gloria a Dios, pero hubo un momento se quejaba de esa pata. No aguantaba ni el marido el dolor que tenía. Pero está mejor. Pero sin embargo no le impedía hacer su vida, porque ella me contó que trabaja con la camioneta, con dolores, sin dolores, la vida continúa. Entonces el sufrimiento que se genera en el área emocional es independiente de los dolores físicos. Pero a veces se mezclan porque uno se deja arrastrar, ¿verdad? El sufrimiento está ligado a nuestro estado emocional. No elegimos el dolor, debemos aceptarlo. Y muchos hermanos cristianos nacidos de nuevo, muchas personas, algunos allegados que conozco, se han resistido, han estado rebeldes con la idea de tener dolor, no soportan el dolor, están en rebeldía contra Dios, le echan la cara a Dios, viven infelices. Porque el dolor, hermano, lo tenemos que aceptar. Es parte de nuestra naturaleza. Tenemos que aprender a convivir con el dolor. ¿No es así? Y si no aprendemos a convivir con el dolor, entonces
el sufrimiento va a pasar a nuestro estado emocional, porque vamos a estar no solo sufriendo físicamente, sino emocionalmente. Estamos en rebeldía, estamos resistiendo, estamos pataleando, no aceptando el hecho de que el sufrimiento es opcional, pero lo hemos hecho uno, porque no aceptamos. Tenemos que tomar este punto de confrontarnos con nosotros mismos, de que en la vida sufrimos dolor, tenemos dolor, porque es parte de nuestra naturaleza. Y cuanto más antes lo aceptemos, mucho mejor. Cuando no aceptamos, entonces somos víctimas de sufrimientos y de muchos sufrimientos insospechados. Por eso tienen tanto trabajo los psicólogos y los psiquiatras. Porque el dolor no ha sido tratado debidamente. Uno no tomó una actitud frente al dolor. Por muchos abusos de trabajo que he hecho en mi vida de joven, mi cuerpo ahora está resentido, tengo artrosis por varios lados, estoy manejando a veces, y en el pie derecho donde aprieto el acelerador, los dos dedos del medio, tengo como unos clavos ahí que me pinchan desde adentro hacia afuera. Entonces, alguna vez he tenido que parar del dolor. Bueno, hay que hacer unos masajitos, hay que parar, porque si sigue doliendo uno no puede controlarse y esperar que pase. La vida continúa. La vida siempre va a continuar a pesar de los dolores que tengamos, pero la vida cuesta vivirla cuando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro estado emocional está afectado por el sufrimiento. Tenemos que reconocer otra realidad también. El dolor físico es herramienta de manipulación. A veces nosotros castigamos a nuestros hijos y ya con la vara, ¿no? ¿Cuánto usaron la vara? Bíblicamente parece que es lo más sano que hay, porque la mano lastima. La mano deja huellas profundas, capaz de quebrar algo del cuerpo, pero una varita deja la marca nada más. Conocí una señora de España hace años que contaba que en España, cuando ella era chica, no usaban la vara. Usaban ese yuyo que picaba, ahora se me fue el nombre, la ortiga. ¿Alguno experimentó ese tratamiento? ¿Sí? También. Pero ella tenía ese dicho, lo repetía casi seguro. Ya estaba avanzada en edad, tenía esa tendencia a repetir, pero me quedó. La ortiga calienta la sangre, pero no lastima. Pero la mano sí lastima. Y tenemos que reconocer a veces que los padres en ocasiones tenemos actos de violencia con nuestros hijos cuando los castigamos con rabia. No solamente lo estamos castigando por las cosas que han hecho, sino que quizá volcamos en ello, como fue el caso de mis padres, que con la última vez que me pegó, yo tenía 18 años, me dio una trompada acá que por un momento no vi de este lado, y me empezó a pegar por las cosas que a él le pasaron cuando era chico. ¿Yo qué culpa tenía? Tenía la culpa. Pero volcamos esa frustración. Bueno, si alguno es soltero acá todavía y todavía no tiene hijos, acuérdense que cuando llegue el momento de tener hijos no podemos volcar en ello nuestras frustraciones. Hay que castigarlos, sí, hay que tomar medidas severas. La Biblia dice castígalo con vara, no con la mano, porque la mano lo lastima. Nuestras hijas, hermanos, las tres, bueno, la mayor era la más brava de las tres. Pero la del medio, Milka, que ustedes conocen, esa nunca se quedaba atrás, pero es diferente de la mayor. Pero con la que más tuvimos que usar la vara fue con la mayor. Pero teníamos una disciplina, mi esposa y yo. Le hablábamos 3 veces. Esta es la primera vez que te digo, tal cosa. Seguía la cosa, esta es la segunda vez que te digo. Ya la tercera vez,
Bueno, esta es la tercera y última vez que te digo. La próxima vez te voy a hablar de otra manera. Entonces tenía la vara colgada allí en un clavo en la pared. La vara de mimbre, más o menos así, era finita. La probaron pocas veces. Ya después de ese tratamiento, gracias a Dios, después de la segunda vez ya cambiaban, porque sabían que nosotros manteníamos nuestra palabra. Eso es un detalle interesante. Yo te voy a agarrar, te voy a dar una... Pero después no lo hace y sigue haciendo lo que quiere. ¿Saben? Los gurises a veces nos toman el punto. Desafían nuestra autoridad y desafían hasta dónde nosotros somos capaces de mantener nuestra palabra. Y si nosotros no somos capaces de mantener nuestra palabra, decimos, bueno, a la tercera, la vencida, te voy a hablar de otra manera, miren, nos toman el pelo después. Pierden confianza. No, sí, este le dice, pero no hace. En una revista de selecciones leí un artículo de unos granjeros en alguna parte de los Estados Unidos que no podían tener hijos. Por más que lo intentaban, estuvieron años intentando, no pudieron. Entonces decidieron por la adopción. Y fueron a donde se adoptaban a los niños, a casa del INAME, ¿no? El INAU. Y sí, tenemos una pareja que murieron los padres en un accidente. Él tenía 10 años y la gurisa tenía 7, 8. Locos de la vida. Pero ya los gurises esos habían pasado por varios hogares y en todos tuvieron problemas porque el gurí era bravazo, era recontra bravazo. Bueno, tenían una granja donde tenían plantación, tenían animales, tenían ovejas, tenían chanchos, tenían patos, tenían gansos, tenían gallinas, etcétera, etcétera. Tenían cabras también. Y ya ganó bien, fueron allí, le mostraron la casa. La sorpresa de ellos era tener un cuarto para ellos solos. Pero después que se ambientaron la primera semana, el gurí empezó a hacer de la suya. Y le dijo, y el matrimonio no tenía ninguna experiencia, entonces se portó tan mal el gurí que ya una noche hablaban entre ellos, nos habremos cometido un error, los tendremos que devolver a los gurises y esto. Entonces la gurisa chica al otro día hizo algo y la madre le dio unas palmadas, una reacción, pues ya no aguantaban más. Entonces la gurisa se acomodó. Y iba el padre con el gurí en el tractor y le dijo, bajate y tráeme esa herramienta. No voy nada. Bajate y tráeme la herramienta. No voy nada. Paró el tractor, lo apagó, lo agarró el gurí, le dio unos cachetazos en la cola y ahora te bajás y me traes la herramienta. Pero antes de eso el gurí, antes de eso, le dijo al padre, al que más quieren es al que más dan. Entonces el padre tomó nota. Le dio uno. Y a partir de ese entonces empezó. Tenemos que mantener nuestra palabra, hermanos, como padres. No vamos a usar el sufrimiento para el dolor físico para mortificar a nuestros hijos, ni para obligarlos, ni manipularlos, torturarlos, ni nada de eso. Pero tenemos que reconocer que hay gente que manipula a otras con el dolor. La iglesia cristiana tiene un historial enorme de gente que fue torturada por su fe, porque los obligaron a renunciar, a renegar de Cristo. Gente que fue puesta en los circos romanos donde tenían que lidiar con fieras salvajes, que no solo los mataban, sino se los comían. Gente que tuvo que lidiar con ser mujeres, con ser desnudadas y ser violadas con el fin de que renegaran de su fe. Padres que vieron a sus hijos morir delante de sus ojos, si no renegás los matamos. Y algunos de ellos hasta perdieron la cabeza en el proceso, porque usaban el dolor como elemento de tortura para obligarlos a abandonar su fe. Muchos lo lograron y otros siguieron, permanecieron en la fe. Por eso es que la iglesia, hermano,
tiene una historia de sangre. A muchos no les gusta hablar de sangre. Pero la iglesia cristiana tiene un historial de sangre, de muchos mártires, de gente que ha muerto por causa de su fe, no solo allá en el primer siglo, sino en el siglo pasado, en muchos lugares de Europa. Y aún hoy los cristianos están sufriendo muerte. En los países musulmanes están siendo degollados, agarran a los gurises, los ponen en una jaula a la vista de todos, y a los padres los ponen en fila y les cortan el pescuezo con un cuchillo. Algunos lo han filmado. El cristiano sufre porque mucha gente usa el dolor físico como herramienta de tortura. Y ahí es donde se ve que el sufrimiento es opcional. El último video que vi de un martirio cristiano de un país musulmán fue un pastor jovencito, un pastor bautista. Tendría 27 años, si mal no recuerdo. Lo filmaron en el momento en que lo estaban degollando. Pero antes de degollarlo, él afirmó su fe en Jesucristo. Eso pasó a fines del siglo pasado, ya por el 90 y algo. Hermano, tenemos que permanecer a pesar de que hay gente que utiliza el dolor para obligarnos a abandonar la fe. En segundo lugar, el sufrimiento es complemento de nuestra educación. Primero, tenemos una herencia de dolor, no la podemos evitar. Es inevitable. Si queremos evitarla, bueno, estamos en rebeldía, lo tenemos que aceptar, porque es parte de nuestra naturaleza. Pero ahora, en este punto, el sufrimiento es complemento de nuestra educación. Cuando era chico, allá tenía 10 años más o menos, mi padre había carneado una vaca y un chancho, entonces hizo un montón de chorizo. Y los colgaron en un galponcito y a mí me dieron el trabajo, en una cocina económica a leña, de quemar cada tanto hoja de laurel. Porque la hoja de laurel es un humo picante que impregna la factura y le da un gusto especial. Por eso se vende la panceta ahumada. La panceta ahumada tiene ese procedimiento. La cuelgan, prenden un fuego, la queman hoja de laurel y otras especias para que tengan un sabor especial. Y bueno, tenía que quemar mucho papel porque a veces como tenía que prender el fuego cada tanto. Y en aquel entonces había el diario El Día, que no existe más. Encontré un artículo que decía lo siguiente: las personas que más han aportado al mundo son los que más han sufrido. Me quedó esa frase. Allá había varias figuras, y me acuerdo que estaba la figura de Martín Lutero. Yo no era cristiano en ese entonces, no sabía quién era Martín Lutero, pero me quedó como si tuviera memoria fotográfica. Pero me quedó esa frase, que las personas que más han influido en el mundo son las personas que más han sufrido. ¿Por qué decimos que el sufrimiento es complemento de nuestra educación? Porque cuando uno está atravesando el sufrimiento, no el dolor físico, sino ese sufrimiento interno, esa carga emocional ante una circunstancia específica, que uno tiene que hacer un alto en el camino, y el sufrimiento entonces nos ayuda a separar. A ver si están de acuerdo conmigo. La apariencia de lo esencial. Cuando uno está sufriendo, parece que uno pone las cosas en la balanza, entonces separa la apariencia de lo esencial. Separa lo trivial de lo fundamental. Separa lo infundado de lo verdadero, lo que no tiene fundamento. ¿Cuántas cosas creemos nosotros que no tienen fundamento? Las defendemos con garra, pero no tienen fundamento. Y cuando uno experimenta el sufrimiento, entonces parece que entramos en una dimensión que nos permite vislumbrar lo que es
no tiene fundamento de aquello que es verdadero. Nos permite, miren esto, separar de vivir en una burbuja a estar con los pies en la tierra. ¿Saben que una de las cosas tremendas que experimenté en el COVID en el año 2021, en abril y mayo, que tuve mucho dolor por eso, y no me fue fácil recuperarme así nomás. Pero el COVID me hizo ver que ninguno de mis ideales los pude alcanzar. Me confronté con una realidad opuesta a los ideales. Como persona cristiana, como hombre, como persona progresista, emprendedora, al igual que todos ustedes, tenía mis sueños, tenía mis ideas, mis ideales, quería alcanzar aquello. Y allí en el COVID me confronté, en ese tiempo que estuve aislado, con el hecho de que no había logrado alcanzar mis ideales. Me enfrenté con una realidad. Y esa realidad me tuvo todo el resto del año. Miren, les confieso algo. En el mes de noviembre empecé por primera vez a experimentar una mejoría del COVID, el noviembre pasado. Comencé a tener fuerza, el sol no me empezó a afectar, me sentí más ágil, con más ganas de hacer cosas. Pero lo que también me llamó la atención que me fui desligando de algunas ideas que tenía como lo máximo en mi vida, y acepté algunas realidades. No sé si eso fue lo que trajo, lo que me devolvió la fuerza. Lo que sí es que hoy puedo hablar con propiedad que cuando uno sufre, uno separa la burbuja de la realidad. Uno separa el ideal de la realidad. En el libro de Isaías dice, te he escogido en el horno de aflicción. Parece que Dios tiene una predilección por las personas que sufren. Encontramos en el Antiguo Testamento la historia de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? Ha sido una de mis historias preferidas. José, un hombre, un muchacho joven, con un montón de hermanos, el alcahuete del padre, el preferido del padre. O sea, es otra cosa que los padres tienen que evitar, tener un preferido entre los hijos, porque le hace mal a los otros. Y lo peor de todo fue que José, a pesar de, no solo era el preferido de su padre, y su padre le tenía algunas atenciones especiales, sino que le dio por soñar algunas cosas. Y esos sueños hasta el padre dejaba sorprendido. Y cuando venía José, entonces venían los hermanos y estaban comiendo, haciendo algo, y empezaban a mascar rayos, y ahí viene el soñador. Tal punto que nos cuenta la historia bíblica que llegó un momento que se cansaron y lo quisieron matar, pero al final lo vendieron y se lo llevaron como esclavo a Egipto. Y allí en Egipto estuvo sufriendo sufrimientos insospechados. Una mujer le echó el ojo y dijo, vení viejo, el marido no está. Ay, Josecito, sol de mi vida, cuando vos entras en la casa todo se ilumina. Y un día lo agarró la vieja. Estoy seguro que me pongo en el contexto de aquella época, que en una pieza continua estaba la música prendida, algunos negros tocando el tambor. Una música acorde como para el momento. Y esos inciensos aromáticos que cuando uno los percibe se le da vuelta a los ojos. Y que lo esperó con el mejor salto de cama que tenía. ¡Ay, Josecito, el marido no está! Y logró arrancarle la ropa, lo dejó en cueros. Pero José tuvo una convicción. De todas las cosas que tengo acá, la única que su marido me ha reservado es usted. Y allí desnudo, y creo que José sintió el impacto del momento, porque era hombre, pero salió rajando. Y la vieja despechada recalentada. Cuando vino el marido, ¿qué me trajiste? Me mandó preso. Un tratamiento injusto. Pero Dios, hermanos, se glorificó
en cada detalle de la vida de José hasta que lo puso como segundo en Egipto. Yo te he escogido en el horno de aflicción. Hermanos queridos, nos cuesta aceptar que estando en el camino del Señor el sufrimiento sea un complemento de nuestra educación, pero así es. El sufrimiento nos hace sensibles a las necesidades de los demás. ¿Cuánta gente hemos conocido insensible a los demás? Pero les tocó pasar la misma situación y ya cambiaron. Su perspectiva de la vida cambió, se hicieron más sensibles. Sufrimiento deja huellas en el tiempo, en el alma, en las personas, en los hechos. El sufrimiento es referente que estimula a otros, porque muchas veces nos topamos con personas que han sufrido y que son un ejemplo para nosotros. El sufrimiento también nos permite, ya no les gusta a algunos lo que voy a decir, pero tenemos que rendir examen en cuanto al sufrimiento, porque saben, cuando uno se rinde a la voluntad de Dios y decide aceptar el sufrimiento, entonces como que pasamos a otro nivel, como que Dios nos da otra perspectiva, Dios nos da otra visión, Dios nos abre los ojos, nos permite entrar en otra dimensión, nos permite ver algunas cosas que nunca habíamos visto, nos permite pensar y enfrentar algunas cosas desconocidas hacia nosotros, porque tenemos una actitud en cuanto al sufrimiento, nos rendimos a la voluntad de Dios. ¿Amén? No le deseo a nadie pasar por el sufrimiento. Pero déjeme decirle a mis queridos hermanos, reiterar, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tercero, primero, la herencia de dolor. Segundo, sufrimiento, complemento de nuestra educación. Tercero, vencedores en el sufrimiento. Miren las palabras de Jesús. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Significa que si la paz de Jesús está en nosotros, podemos sobrellevar el sufrimiento. De hecho, hermano, los primeros 300 años del cristianismo fue una historia de horrores, porque el Imperio Romano persiguió a la iglesia, los judíos persiguieron a la iglesia, a muerte la persiguieron. La Santa Inquisición, no me acuerdo si fue por el 1700, no sé cuánto, esa parte de esa repartición de la Iglesia Católica que creó eso, los jesuitas creo que fueron, si mal no recuerdo, crearon esa institución llamada la Santa Inquisición. Todo allí, el que escuchaba que leía la Biblia o no aceptaba lo que la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana promulgaba, pasaban para adentro, les quemaban los pies lo sentaban lo acostaban en un banco con los pies atados y ponían un brasero, los iban arrimando cada vez más para obligarlos a renegar de su fe. Pero la tortura más grande que tenían era el potro, una mesa donde había unas cadenas que se la enganchaban a las extremidades y iban apretando, iban dando vuelta una rueda hasta que los desmembraban por completo. ¿Amén? El sufrimiento en la iglesia ha sido atroz. Pues, lo que mucha gente experimentó en el sufrimiento fue que teniendo la paz de Jesús, aguantamos todo. Logramos separar el dolor físico del tormento del estado emocional. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, esa es una realidad. Por más que luchemos contra eso, siempre la vamos a experimentar. En el mundo tenemos aflicción. Tengo un vecino con el cual me llevo muy bien, es comunista, perdido a muerte. Al principio, bueno, cuando estaba pastoreando la iglesia nos hizo la guerra por los ruidos, porque los autos estacionados frente a la casa, qué sé yo, tanto. No hizo una... Bueno, pero se apaciguó un poco, pero cada 2 por 3, cuando se da una situación, no pierde oportunidad de tirarme tierra encima. Pero esta vez lo hace con calidad. Ya antes lo hacía abiertamente y ahora lo hace con calidad y se pica. En el mundo
tendremos aflicción, porque la aflicción muchas veces está originada por gente malintencionada, ¿no es cierto? Uno a veces como cristiano piensa que todos son buenos, no hay maldad. Mentira, tenemos maldad en nuestro corazón. La gente piensa mal, piensa su conveniencia, sacar tajada, sacar ventaja, quedar bien. Y no tiene empacho en arruinar la reputación de un cristiano porque sabe que aquí en nuestro país los cristianos están mal conceptuados. Pero aún así, nosotros estamos preparados mentalmente porque sabemos que en el mundo tendremos aflicción. Entonces Jesús nos lanza un reto, un desafío. Confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Miren qué interesante lo que dice la Escritura. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Creo que el pastor predicó no hace mucho sobre esto. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, el cual, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero hay una frase ahí, por el gozo puesto delante de sí, Jesús sufrió la cruz. ¿Y cuál era el gozo del Señor? Verte a ti y verme a mí en su camino. Verte a ti libre de la potestad de Satanás, verte a ti y a mí estando con esa paz que gobierna nuestra mente y nuestros corazones. Él tuvo el gozo anticipado atravesando el sufrimiento. Eso demuestra, hermanos, que hasta nosotros podemos tener victoria en medio del sufrimiento. Del apóstol Pablo se dijo: yo le mostraré cuánto le será necesario padecer por causa de mi nombre. Yo no sé ustedes, pero yo soy un gran admirador de la persona del apóstol Pablo. A mi concepto, a mi parecer, es el máximo referente de los tiempos. Es como un faro que desde allá del inicio del cristianismo hasta el fin de los tiempos sigue alumbrando en el nombre del Señor. Y seguimos estimulándonos, seguimos tomando sus palabras para animarnos y seguir adelante. Fue un hombre que sufrió mucho. Al final, ¿cómo murió? ¿Cómo? No. Esto es interesante porque por un error de él, por desobedecer al Espíritu Santo, fue una fiesta donde no tenía que ir, la fiesta de Pentecostés. Y allí lo agarraron los judíos, lo entregaron a los romanos lo llevaron a Roma. Y aunque Dios bendijo igual a Pablo en todo el viaje, aquel recorrido que leemos, que el barco encallaba, que estaba dominado, perdieron el control de la nave, encallaron en la isla de Malta, etcétera, etcétera, llegaron a Roma por fin. Y allí Pablo ganó a mucha gente, aún de la élite romana. Pero en el proceso perdió la cabeza, se la cortaron. Y hay un historiador que dice que alguien, el verdugo, dijo, cuando le cortaron la cabeza a Pablo, fue un golpe seco. ¡Sí! Se le cortaron la cabeza. Yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre. Este apóstol Pablo dice en la carta a los romanos, con esto voy a terminar, Romanos capítulo 8, versículo 35 dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿O la espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y esta es la frase que me encanta. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de ¿quién? De aquel que nos amó. Todos nosotros tenemos que tener la mentalidad de vencedor a pesar del sufrimiento. Y sigue hablando, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria sobre el sufrimiento
Ya dijimos que el sufrimiento pasamos como el examen y Dios nos proyecta cosas mejores. Aceptamos el sufrimiento, no que lo buscamos, es distinto. Aceptar el sufrimiento. No lo buscamos, viene a nosotros. Pero si viene, en vez de estar peleando y renegando y pataleando y quejándonos, bueno, Señor, tú permitiste esto, ayúdame a glorificarte, ayúdame a cumplir tu propósito, a hacer lo que tú planeas que yo enfrente en medio de este sufrimiento. Hace unos años estuve ayudando a un misionero en Paysandú. Tuve 3 meses, allí creo que hace poco conté. Pero allí había una hermana en la iglesia, la hermana Raimunda, una mujer enorme, alta, enorme. Y el misionero me contó que un día se habían demorado unos giros y entonces no tenían que comer al mediodía nada más que té y pan con manteca. Y bueno, lo tomaron bien, pero el misionero le dijo a la esposa, bueno, mira, me voy a ir al río y voy a ver si intento pescar la cena. Porque si no vamos a tener que cenar esta noche té con pan con manteca. Y se fue como a las 2 de la tarde, me contó, y estuvo hasta la tardecita, en pleno verano, ya como a las 7:30 estaban con una bronca el viejo porque no había pescado nada. El anzuelo bajaba y subía, bajaba y subía, bajaba y subía, y él estaba esperanzado, ahora pesco una, Señor, en tu nombre que pesco, Señor, en tu nombre que pesco. La cosa fue que se cansó y no pescó nada. Pero cuando salió de la zona donde estaba pescando, había unos asientos allí, unos bancos que de la intendencia, y encontró en uno de ellos a una señora llorando. Entonces, a pesar de la bronca que tenía, de no haber pescado, se arrimó al banco, señora, ¿qué le pasa? Y allí estuvo hablando como 2 horas hasta que llegó la noche y él tuvo el placer de ganar a esa señora, llevarla a los pies de nuestro Señor Jesús, la hermana Raimunda, yo la conocí. Pero resultó entonces que la hermana Raimunda, pasando el tiempo, tuvo cáncer en los 2 senos, una mujer grande, bueno, imagínense la... Y yo estaba en Colonia Wilson, me había casado hacía poco, entonces al mediodía comenté, porque me había enterado, la hermana Raimunda de Paysandú está enferma, Colonia Wilson queda en Libertad, cerca de San José. Voy a ir porque tengo inquietud de visitarla. Entonces mi suegro dijo, vamos todos. Entonces agarramos el auto y fuimos un fin de semana. Cuando llegamos al hospital donde estaba la hermana Raimunda, estaba en una sala sola. Entrar allí, uno ya percibió el tufo de carne descompuesta. La hermana estaba toda envuelta con venda, dormida. Fue tremendo eso. La despertamos, y se despertó, y bueno, como que le costó reconocer, al final me reconoció, y apenas me reconoció, empezó a decir, Jesús sufrió más por mí. Jesús sufrió más por mí. Jesús sufrió. Miren, yo fui con la intención de llevarle una palabra de consuelo, de fortaleza, pero me conmovió todo eso. Bueno, era todo el contexto, ¿no? El olor, alguna mosca que volaba, verla ahí con las vendas ensangrentadas, sola ahí. Y esa afirmación, Jesús sufrió más por mí. A la semana siguiente se murió, pasó a la presencia del Señor. Eso me marcó, hermano. Me enseñó que a pesar del sufrimiento, la fe triunfa sobre el sufrimiento. Eso es algo que tenemos que aprender. Tenemos que rendirnos al Señor, hermano, en esta área de sufrir, porque podemos ser más que vencedores en el sufrimiento. Amén. Medio feo, ¿no? Me dice que soy medio cruel a veces para decir las cosas, pero es la realidad. Y hacerla más liviana no ayuda. Porque todos nosotros tenemos que enfrentar el dolor físico. Y todos nosotros, estos jovencitos que ahora parece que no tienen toda la vida arreglada, esperen un poquito, ya les va a tocar.
Para que se agarre una vieja, ¿no? De esas bravas que les da vuelta como una media, ¿no? Todos vamos a tener una cuota de sufrimiento. Todos. De una manera o de otra. Y en medio del sufrimiento tenemos que ser más que vencedores. Es fácil. Bueno, me voy, dejate romper las cosas y dejarla que se arreglen como pueda. No, esa es la fácil. El cristiano lo que hace es intentar vencer a pesar del sufrimiento. ¿Y cómo lo logramos? Unidos al Señor. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Solo no podemos. Si fuera por mí, hace rato hubiera disparado. Pero la paz de Dios que gobierna nuestro entendimiento y nuestro corazón es la que tiene que regir en ese momento de sufrimiento. Tenemos paz. Leí un libro en Polonia, cuando el comunismo invadió Colonia. Bueno, mandó preso a todos los pastores y a las monjas y los encerró en un campo de concentración, con el fin de convertirlos a la izquierda. Y había una monja que se resistió. No, señor, yo no. Yo voy a seguir fiel al Señor. Entonces, como castigo, la ataron una estaca afuera, donde había nieve, esos fríos que hay allá en aquellos lados, que ni los conocemos nosotros. La tuvieron 4 días atada allí en el poste, esperando que se muriera. ¿Sabe que no se murió la monja? Los soldados que hacían guardia no podían creer. Parecía que todo alrededor había algo que la mantenía caliente, que la tenía abrigada. Ese algo fue la presencia de Dios, que se glorificó en una mujer que no quiso renegar al Señor Jesucristo. Mi querido hermano, no reniegue ante el sufrimiento, no reniegue ante la manipulación, sea fiel al Señor, porque si somos fieles, Él nos va a transportar a una experiencia nueva y vamos a ser bendecidos. Amén. Nos ponemos en pie, hermano. Damos gracias a Dios, Señor. Señor, te alabamos porque hoy podemos estar hablando del sufrimiento y tener esa certeza comprobada en la realidad cotidiana de que tu paz, gobernando nuestra mente y nuestros corazones, nos permite tener victoria sobre el sufrimiento. Señor, te ruego que esta palabra que me has dado para compartir esta noche la estés confirmando en los corazones y que cada uno pueda asimilarla, atesorarla. Señor, si alguno todavía no ha experimentado el sufrimiento de la vida, concede, Señor, que quede ahí archivada en su memoria para que cuando llegue ese momento, tu palabra, Señor, pueda servirle de consuelo y fortaleza para afirmarse en el hecho de que por medio de Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Quizás esta noche hay una persona que todavía no ha tenido la experiencia de conocer a Jesús, que quizás le parece extraño lo que estamos hablando, eso estar victoria en el sufrimiento, que el sufrimiento sea complemento educativo. Quiere experimentar, tener un encuentro personal con Jesús. Mientras todos estamos con nuestros ojos cerrados, si en esta noche hay una persona que quiere invitar a Jesús a entrar en su corazón, le ruego que en un acto de fe levante la mano. Yo quiero estar orando en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Les ruego que pasen aquí adelante un momento. Voy a estar orando por ustedes. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Señor Jesús, gracias. Toca sus corazones, Señor. Produce el nuevo nacimiento en alguno que todavía no te conoce. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. ¿Te bendijo lo que acabas de ver?
Ahora te pedimos que nos ayudes a crecer. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y compartí. Y si querés colaborar económicamente, te dejamos el link de PayPal en la descripción.